Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal, como no lo vio en TV Noticias. Yo soy Alejandro Contreras. Hoy es la noche del 2 de mayo de 2025. En este día pues se ha revelado que los audios difundidos por el abogado César Gutiérrez Priego, en donde presuntamente se escucha la voz de la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, pues estos audios serán sometidos a pruebas periciales, según lo ha dado a conocer el propio abogado César Gutiérrez, y pues realmente este tema ha explotado en las últimas horas en todas las redes sociales, en los principales medios de comunicación también, no en todos, eso pues también hay que señalarlo, y pues vamos a estar tocando este tema aquí esta noche en compañía de todos ustedes. Si les parece, pues vamos a arrancar directamente pues con la información, como seguramente a ustedes les tocó escuchar, y si acaso no los han escuchado, pues les recomiendo que pues escuchen estos audios que fueron difundidos, porque pues realmente no tienen desperdicio, ¿no? Esta cuestión se da en la coyuntura de la elección a los puestos del Poder Judicial de la Federación. También se da en el contexto de el regreso a la escena pública del expresidente Cedillo también. Y pues vamos a entrar aquí un poco más en detalle. Entonces tenemos que el abogado César Gutiérrez Priego recientemente, un día después de que pues sacó a la luz pública los audios pues que tenía en su poder, pues se ha dedicado a dar varias entrevistas en distintos medios, y aquí podemos ver esta información. Aquí pues es textual, ¿no? Dice: durante una entrevista con el periodista Carlos Zúñiga en Milenio TV, Gutiérrez Priego afirmó que ya contrató a una empresa especializada para realizar dictámenes periciales. Mencionó César Gutiérrez: nosotros ya contratamos una empresa para que se hagan todos los dictámenes periciales y que no exista una sola duda respecto a la veracidad de los mismos, declaró. Y pues según explicó, los audios le fueron entregados en el año de 2014 por un tío suyo, después de el fallecimiento de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fuera titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, ¿no? En los años 90. Eh, entonces, pues después se añade un poquito más abajo, y es lo que pues ya detalla el abogado César Gutiérrez. Se abren comillas: mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado. Cuando intentó informar estos, Zedillo, quien era presidente de México, ordenó detener e inventar delitos al padre, ¿no?, del abogado César Gutiérrez. Y pues básicamente César Gutiérrez pues quiere demostrar que ese sexenio del año de 1994 al 2000 pues se trató básicamente de un narcosexenio, ¿no? Y pues hay pues distintos ángulos, varias aristas aquí sobre este tema. Pues en estas conversaciones que fueron grabadas, presuntamente la esposa de Cedillo estaba teniendo conversaciones con los líderes de la organización delictiva de Colima, que pues eran llamados en aquel entonces los reyes de las metanfetaminas, ¿no? Que pues fue uno de los carteles con más poder en México en aquella década de los años 90, mediados de los 90 y principios de la década de los 2000, ¿no? También. Eh, y pues como mencionábamos hace un momentito,
Todo esto pues entra en la coyuntura de la elección judicial, del regreso de Zedillo, en el cual pues se ha dedicado únicamente a calumniar al actual gobierno. También pues ha seguido golpeando también al expresidente López Obrador. Y pues también ha habido muchos cuestionamientos, ataques directos inclusive contra la figura de este abogado, César Gutiérrez, y pues cuestionan básicamente el por qué, pues si tiene en propiedad los audios desde pues hace más de 10 años, porque hasta ahora pues los ha difundido, ¿no? En respuesta, pues César Gutiérrez ha dicho que pues las figuras más prominentes de los altos cargos en el gobierno, tanto de pues del PRI como del PAN y, pues también en Morena, en la figura de pues el fiscal general de la República, pues realmente no veía ningún camino para que pues hubiera podido tener lugar alguna denuncia o algún proceso judicial. Más que nada pues se enfoca pues en otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Aquí pues vale la pena preguntarse también mm, por qué pues como el mismo abogado César Gutiérrez ha mencionado, ha sido objeto de amenazas, de intimidaciones, desde que pues se dio a conocer que él iba a contender pues como a ministro, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia. Desde ahí pues se intensificaron las amenazas, las intimidaciones, pues en concreto amenazas de muerte, y pues básicamente ese es el motivo por el cual el abogado ha dado a conocer que pues difunde estos audios, ¿no? Y pues todo parece indicar que pues se trataría del mismo grupo político al que pertenece Ernesto Zedillo, y pues casualmente y pues bien se dice, ¿no?, que en la política no hay casualidades. Zedillo regresa aquí a la escena pública a pues decir que se vive una dictadura y que pues se está matando la democracia, ¿no?, en México. Eh, pues es importante destacar pues este primer audio que acaba de ser publicado únicamente es el primero de 11 audios que pues se van a dar a conocer próximamente, según lo ha revelado el abogado César Gutiérrez. Y este tema pues realmente está muy candente, ¿no? Probablemente pues Cedillo ha de estar hasta arrepentido, ¿no?, de haber vuelto a asomar la cabeza aquí a la escena pública. No sabemos si lo hizo pues por voluntad propia o si fue convencido por Enrico Krause y Héctor Aguilar Camín para que pues se animara aquí a atacar al gobierno actual una vez más, o si lo hizo porque se dio cuenta que uno de sus más grandes detractores pues actualmente contiende para un cargo pues en el Poder Judicial de la Federación como ministro, y esto pues evidentemente lo perjudicaría al pues tener tantas amenazas de corrupción, ¿no?, en su contra. Y pues Zedillo ha mantenido, digamos, un bajo perfil, inclusive desde que era presidente de la República, pues tenía la imagen de ser un mojigato, ¿no? Honestamente, esto realmente contrasta mucho con pues todo lo retorcido, ¿no?, de sus acciones como mandatario, ahí cuando estuvo en la silla presidencial. Pues no se habla mucho de este expresidente. Generalmente nos concentramos más en otros que han pasado por esa silla, ¿no?, como Salinas, como Calderón, como Peña Nieto también, pero no tanto de Zedillo. Y realmente si analizamos bien, pues el daño que causó Zedillo pues es comparable, inclusive yo diría mayor,
a la mayoría de los expresidentes, ¿no? Porque pues realmente es muy difícil sacarse de encima temas como las masacres, que evidentemente hubo varias en el sexenio de Zedillo. Ahí está Acteal, ahí está Aguas Blancas también, por mencionar algunas nada más. Saqueo, devaluaciones, ahí está el Fobaproa, el cual pues fue catalogado por López Obrador como el robo más grande de la historia en contra de todos los mexicanos, literal todos los mexicanos. También autoritarismo, pues de un plumazo borró a todos los ministros de la Suprema Corte y pues a sí mismo con dedazo él nombró a los que él quiso. eh, y pues como lo vemos ahora, mm, pareciera ser que pues también hubo pacto, ¿no? Y pues hubo vinculación directamente con el crimen organizado, pues todo parece indicar hacia esa dirección. Eh, si acaso no les tocó ver lo que fue la mañanera del día de ayer, pues vale la pena escuchar cómo Claudia Sheinbaum pues tocó este tema del expresidente Zedillo. La verdad, pues la doctora fue dura y directa, sin contemplaciones, se dedicó a pues señalar pues todo, pues gran parte de las corruptelas de este expresidente. Y si les parece, pues escuchamos qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer, ahí en su conferencia mañanera. Es un tema de qué opina el pueblo de México y que se conozca lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en aquella época y cómo es posible que un expresidente que hizo este desfalco a la nación, que se caracterizó por la represión, que como dice la Bastida, candidato, también beneficiado por el Fobaproa, por cierto, candidato del PRI en el 2000, en sus propias memorias, Zedillo entregó la presidencia al PAN por una solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos cuando le presta 50 mil millones de dólares. Dicho por la Bastida. Entonces, ahora resulta, porque como no tienen voceros, pues se van a buscar uno que supuestamente tenga credibilidad. Bueno, ¿cuál credibilidad puede tener un expresidente que vendió el ferrocarril y después se fue a trabajar a la empresa donde la vendió, a quien le vendió? Eso se llama aquí en China conflicto de interés. Claro, quien tiene hoy 20 años, 22, 30 pues, porque era muy jovencito, a lo mejor no se acuerda de aquella época. Entonces, es muy importante recordarle a las y a los jóvenes lo que vivimos en aquel periodo y cómo al que se reconoce como el de la gran transición a la democracia, pues en realidad ya había un acuerdo desde la época de Salinas entre el PRI y el PAN. Desde entonces les llamábamos el PRIAN, nada más que se quitaron la máscara hasta el 2021, pero representan los mismos intereses, el mismo modelo y la misma corrupción. Entonces, por eso es importante que ustedes nos ayuden, que nos ayuden todos aquellos que, a ver quién perdió su casa, quién perdió su negocio, que diga, es cierto, qué fue lo que le pasó, su historia. Porque no es necesariamente algo penal, que ya pasó tantos años, pero sí que se recuerde, porque quien olvida su historia puede cometer los mismos errores hacia el futuro. Presidente. Pues ahí lo tienen, amigos. Realmente, pues Claudia Sheinbaum ahí, pues
barrió el piso, ¿no? Con el expresidente Zedillo. Y hasta evidenció pues otra serie de irregularidades, ¿no? Pues como esta puerta giratoria, que pues esta cuestión de las puertas giratorias es algo que pues les encanta, ¿no? A los políticos de la derecha, cuando están en el gobierno favorecen a empresas privadas, eh, privatizan los bienes y después ya cuando dejan el gobierno pues se van a trabajar a esas empresas a las cuales beneficiaron, ¿no? En el caso de Cedillo pues cuando está en el gobierno privatiza los ferrocarriles, eh, y después termina su gobierno y se va a trabajar a Union Pacific, que fue una de las empresas a las cuales benefició en su gobierno, ¿no? Pues un negocio ahí redondo, un negociazo. eh, Fue exactamente lo que hizo Cedillo, ¿no? Y Claudia Sheinbaum pues no fue la única que pues estuvo ahí eh, señalando actos de corrupción del expresidente. También Pablo Gómez eh, pues fue muy incisivo, ¿no? En este tema, y pues una de las defensas que intentó Ernesto Zedillo fue decir que pues el tema del FOBAPROA fue pues auditado, que pues no hubo ninguna irregularidad, que fue pues lo palomearon, ¿no? Le dieron el visto bueno por supuestos visores independientes, ¿no? Hasta internacionales. Y lo que mencionó Pablo Gómez, aquí como podemos leer en esta información de la jornada, se menciona, presente en la conferencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien era coordinador de los diputados del PRD cuando se aprobó el rescate bancario, descalificó las afirmaciones recientes de Zedillo de que se transparentó el tema, dice que se auditó el FOBAPROA y se entregaron los resultados en su momento. Miente feo, hay varias formas de mentir, él miente feo, entregaron a la Cámara un disco encriptado. Entonces da a entender ahí pues Pablo Gómez de pues que no hubo absolutamente ninguna aclaración. Se entregó pues un supuesto informe ahí en un disco, el cual yo personalmente no he visto el contenido de ese supuesto disco, no sé si alguno de ustedes, pero pues no es algo que tengamos claro, ¿no? En la memoria que haya habido algún tipo de validación o alguna auditoría pues a la cual haya sido sometido el FOBAPROA en su momento, ¿no? Pues ahí tienen amigos estos puntos de vista, estos señalamientos pues, de las distintas partes. Aquí podemos mencionar, así como pues Zedillo en su momento perdió el debate presidencial de 1994, hoy está perdiendo este debate público también con la presidenta, ¿no? Realmente pues le ha estado lloviendo sobre mojado a este personaje desde que decidió volver ahí a asomar la cabeza. Tiene pues muchos frentes abiertos, no nada más con la doctora Sheinbaum o con César Gutiérrez, pues tiene cuentas pendientes con todos nosotros, ¿no? También, porque pues seguimos pagando de nuestra bolsa pues todos esos desastres, ¿no? Que ocasionaron estos neoliberales de Salinas, de Zedillo, desde luego, el gran economista egresado de Yale, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente este tema da para muchísimo más. Ya les mantendremos aquí al tanto. Por lo pronto, pues agradecerles mucho aquí por el favor de su atención y que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.